El senador Luis Fernando Salazar Fernández para presentar a nombre propio y de los senadores Silvia Garza Galván y Daniel Ávila Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 constitucional. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, señor senador. Gracias. Con el permiso de la presidencia, los suscritos Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Lavalle Mauri, senadores de esta legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción primera, 164, numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se modifican los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente exposición de motivos. El objetivo de privar la libertad a una persona por medio de una sentencia judicial es muy claro: castigar una conducta antisocial clasificada como delito en la legislación penal vigente. Para hacerlo, se atiende a los elementos constitutivos de la figura delictiva, las agravantes y atenuantes del caso y los criterios que con apego a derecho manifiesten y sostengan el representante social o Ministerio Público y el juzgador. Asimismo, se atiende a los extremos de los años de privación de libertad fijados por el legislador para cada delito. La reforma del artículo 8 constitucional, de fecha de publicación en el Diario Oficial del 18 de junio de 2008, estableció que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, imponiendo como un plazo límite, según el transitorio quinto, para la implementación de estas medidas, cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de 3 años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto. Sin embargo, lo cierto es que rebasados en exceso estos 3 años, no se aprecian ni las reformas secundarias con la precisión y la calidad legislativa que demanda el 18 constitucional, y mucho menos los cambios esperados. La realidad es que el sistema penitenciario es un tema que la mayor parte de las autoridades ejecutivas prefieren obviar y evitar. En las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrada en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social, se establece la separación de categorías de los reclusos. Dice que los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarle. Desde siempre, los centros de extinción de penas privativas de la libertad, mejor conocidos de forma genérica como cárceles, penales o centros de readaptación social, presentan en México diversos problemas para cumplir con sus objetivos primordiales, entre los cuales se encuentra principalmente la sobrepoblación, la cual genera enormes gastos e impide el fin principal del sistema penitenciario, según nuestra Carta Magna, y que para solucionarla se debe atender a los siguientes elementos principales que la generan: la falta de inversión gubernamental y privada en la construcción y la ampliación de los centros de readaptación social, el combate al crimen organizado, que ha derivado en un incremento exponencial de la población de reos y reclusos de la competencia federal, la explosión demográfica y por ende de los ofensores o delincuentes de tipo común, y la falta de aplicación de opciones alternativas para que extingan sus condenas aquellos que no cometieron delitos graves. Desde el año 2012, México ha intentado reparar la crisis carcelaria
ya que en 2006 solo tenía 6 cárceles federales de alta seguridad y en 2013 el número subió a 15. En solo 2 años, el gobierno federal ha asignado casi 30,000 millones de pesos para esos centros federales, pero la transferencia de presos ha sido lenta. Hoy en día, esos penales solo tienen el 10% de la población penitenciaria, es decir, 25,000 presos. En fecha de 24 de febrero del 2012, el gobierno federal reveló que el sistema penitenciario debería derogar cerca de 236,000 pesos anuales por cada reo sujeto. El gasto que el gobierno federal presupuestó en 2011 para financiar al sistema federal penitenciario asciende a 10,751 millones de pesos, el cual cubre los costos necesarios para el resguardo de 45,500 presos que cometieron algún delito del fuero federal. En suma, la población penitenciaria del fuero federal y común ascendió a 224,246 en 2011, distribuidos en 400 centros penitenciarios en el país, los cuales tienen la capacidad instalada para resguardar a 184,193 reos. Se estima que el sistema penitenciario de México presenta una sobrepoblación de 40,053 personas. Un informe de la Auditoría Superior de la Federación del año 2011 revela que los casi 31,000 reos federales recluidos en esas fechas en penales estatales no están correctamente separados de los reos del fuero común. Asimismo, señala que en 4 de los 12 penales federales, los reos de alta peligrosidad no están separados de aquellos que son de baja peligrosidad o que han cometido delitos no relacionados con actos violentos. Los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobiernos y faltas de programas efectivos de reinserción social irán a la alza si no se hacen cambios estructurales e institucionales de fondo, y todo seguirá como hasta ahora y empeorando cada día. Países como Honduras y El Salvador, que han debido enfrentar los últimos 10 años problemas de sobrepoblación en sus prisiones, han transitado hacia reformas en sus legislaciones, como el proyecto de las denominadas granjas penales, lugares que cuentan con la infraestructura necesaria para que los reclusos que califican para formar parte de ellas puedan desarrollar una actividad productiva real, ya sea en talleres o en zonas de cultivo de alimentos. Se trata de que estos centros sean autosustentables y que los ingresos generados y el trabajo de los reclusos permita que el centro se sostenga sin necesidad de mayor apoyos externos o al menos a reducir estos considerablemente. La deficiencia de la legislación penitenciaria secundaria es clara. Por ejemplo, en fecha 2 de septiembre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 10 de la ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de sentenciados, la cual establece porcentajes sobre el destino del producto del trabajo del reo, ya que según la sentencia de referencia, dicho precepto atenta contra los derechos y principios protegidos por la Constitución Federal, tales como el mínimo vital, la libertad de trabajo, la igualdad, seguridad jurídica y por ende en contra del principio de dignidad humana, base y condición de los demás derechos. Creemos y consideramos que para atajar y hacer que las reformas secundarias se traduzcan en leyes coercitivas, efectivas y de resultados concretos, el artículo 18 constitucional debe ser reformado y adecuado, incluyendo términos como la industria penitenciaria, los beneficios procesales, los centros alternativos para el cumplimiento de las penas y la separación de los reos de acuerdo a su perfil y clasificación, con objeto de que sean disposiciones coercitivas obligatorias para las autoridades y rectoras de los ordenamientos secundarios que de ella deban emanar. En mérito de lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica el contenido de los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 constitucional para quedar como sigue. Artículo 18. Solo por el delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto al que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Los centros de reclusión para los sentenciados deberán contar con la clasificación de máxima, mediana y mínima seguridad, pudiendo un solo sitio contar con las áreas que reúnan los tipos
antes señalados, mediando una separación total entre estas. Los sentenciados compurgarán sus penas en el centro o área que les corresponda de acuerdo a su perfil, grado de peligrosidad, antecedentes delictivos y en base a los estudios que les practiquen las autoridades competentes. Estas valoraciones se realizarán por lo menos una vez al año en cada sentenciado a efecto de considerar si amerita ser enviado a un centro de área distinta o acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios Las autoridades, en coordinación con otras entidades, instituciones, organizaciones civiles o con los particulares, suscribirán convenios que permitan la instalación de industrias productivas al interior de los centros de reinserción social, para que los sentenciados puedan contar con ingresos para sufragar sus gastos personales y de sus familias. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establece la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio y, en su caso, cuando reúnan los requisitos legales, aprueben las valoraciones correspondientes, cumplir sus condenas en granjas penales, en sus domicilios con las restricciones aplicables o en la libertad limitada con el apoyo del sistema de control tecnológico, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Transitorios, el presente decreto entrará al vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador Luis Fernando Salazar Fernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda.